se han recibido los siguientes documentos. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Cariola, Giles, Olivera y Orsine, y de los diputados señores Out, Lonton, Rocaful y Soto, don Raúl, que modifica la ley número 20.066, que establece la ley de violencia intrafamiliar, y la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación para sancionar los actos ejecutados en el ámbito familiar o educacional destinados a modificar la orientación sexual y la identidad o expresión de género de los niños, niñas y adolescentes. Boletín número 12.660-18. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Muñoz y Marzán y del diputado señor Keitel, que modifica la ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para obligar a los proveedores, que indica a contar con sistemas de atención preferencial para adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Boletín número 12.657-18. Informe número 228 de la Directora Nacional del Sename, mediante el cual remite informe exigido por la glosa presupuestaria número 23 de la ley número 21.125, en el cual se presenta información del mes de abril correspondiente al año 2019. El informe de la glosa que se remite contempla la información respecto a niños, niñas, adolescentes y adultos fallecidos en las diversas áreas de intervención del Servicio Nacional de Menores, la que se entregará con el siguiente detalle. A. Por área de intervención, protección de derechos, adopción y justicia juvenil. B. Por sistema de atención residencial o ambulatorio en cada una de las áreas, por edad menor o mayor de edad en cada uno de los sistemas de atención y por cada uno de los meses informados. En planilla adjunta al informe se remite la nómina de fallecimientos de niños, niñas, adolescentes y adultos en las áreas de atención, donde se incorpora el detalle de la fecha de fallecimiento, el lugar de fallecimiento y las causas de él según la información del Servicio de Registro Civil e Identificación, así como si el hecho fue denunciado a la justicia penal, sea Ministerio Público, Policía o Poder Judicial. Oficio número 465 de la Subsecretaria de Derechos Humanos de fecha 17 de mayo del 2019, mediante el cual solicita a la Comisión que designe a un profesional que pueda trabajar coordinadamente con la Subsecretaría de Derechos Humanos en cada una de las etapas a desarrollar en el estudio sobre niños y niñas que viven con sus madres privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y la situación de la mujer embarazada privada de libertad, convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Considerando que es de suma relevancia trabajar en conjunto con todos los organismos involucrados en la materia, invita a la Comisión a iniciar el trabajo técnico para abordar esta materia y, asimismo, por razones de buen servicio, solicita que la confirmación de la persona designada se haga dentro de los 5 días posteriores a la recepción del presente documento. Oficio número 959 de la Directora del Sename, de fecha 15 de mayo del 2019, mediante el cual remite informe presupuestario de la glosa número 15 del PO1, en el cual se informa el número de amagos de incendios ocurridos en dependencia del servicio o de sus organismos colaboradores y de las afectaciones que provocan a las personas que se atienden por el Servida en el periodo marzo-abril 2019. Oficios números 3234 y 3236 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante los cuales remite informes solicitados en glosa 06 del programa 02 del Servicio Nacional de Menores, correspondiente al mes de abril del año 2019, y el informe solicitado en glosa 11 del programa 01 del Servicio Nacional de Menores, correspondiente al mes de abril del año 2019. Una nota de la diputada Carolina Marzán, mediante el cual remite antecedentes sobre residencia del Sename ubicada en Villa Alemana, que tiene a 15 niños viviendo en ella desde febrero. Además, solicita visitar esta residencia como prioridad para ver in situ el funcionamiento de ella. Y por último,
señores diputados, una nota del jefe de bancada de Revolución Democrática, mediante el cual comunica que la diputada señora Natalia Castillo será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Paulo Vidal. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Y la firma el mismo, Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Entonces, el acta número 48ª. Eso es más elegante. ¿No? Está bien, ¿no? Está bien. Ya. Se da por aprobada por no ha sido objeto de observación. Y el acta número 49ª, ¿cierto? Queda a disposición de la comisión. Entramos a puntos varios. Ofrezco la palabra. Diputado Zafirio. Presidente, vamos a ver ahora el tema de los proyectos que se priorizaron, o lo vamos a ver después. Sí, ¿Lo vamos a ver ahora? ¿Se puede plantear ahora? El proyecto... Los proyectos que se priorizaron dentro de las mociones. Sí, lo vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Se puede plantear algo respecto de eso? ¿Ahora? Veamos los puntos varios siempre, porque eso está en tabla. Ah, perdón. Es que eso estaba preguntando. Sí, está en tabla. Diputada Cariola. ¿No viene antes? No. Sí, lo veo por ahí. Diputado Soto, ¿no? Yo presidente. Sí, presidente, yo quisiera plantear un punto varios que me parece importante poner sobre la mesa en esta comisión y que tiene que ver con un punto que, bueno, lo planteé en la sala esta mañana en la hora incidente, pero que me parece importante poder plantearlo, reiterarlo en la Comisión de Familia y Adulto Mayor. Precisamente por la particularidad de los temas que nosotros hemos tratado aquí en la comisión y porque la verdad es que me interesaría que pudiésemos profundizar en ellos si a usted le parece bien y obviamente a la comisión también. Y que tiene que ver, señor presidente, con un tema que presentó el Ministerio de Desarrollo Social hace algunas semanas atrás. El día 6 de mayo el ministro de Desarrollo Social dio cuenta de un estudio que se realizó junto al CENAME, en el cual se estableció que hay 547 niños y niñas y adolescentes que viven en situación de calle, que no tienen un adulto responsable a su cargo. Se habla de que estos niños y niñas tienen una edad promedio de 15,6 años, que el 1,3% tienen entre 7 y 9 años, y que el 16,6% tienen entre 10 y 14 años. El 82% de ellos son adolescentes entre 15 y 17 años. Según el ministro, de los 547 niños, el 25% de ellos vive permanentemente en la calle y están en un promedio de 17 días durmiendo permanentemente en la calle. Yo, señor presidente, quisiera hacer mención a esta situación porque, tal como todos nosotros sabemos, en Santiago se han registrado las últimas semanas los días más fríos de este año. De hecho, el día miércoles que recién pasó se registró la mañana más fría en lo que va del año. De hecho, el ingreso de una masa de aire frío de origen polar afectó desde Coquimbo hasta la Araucanía, registrándose temperaturas que bordean desde los 0 e incluso menos en algunas zonas de la región metropolitana. Y eso hoy lo están enfrentando niños, niñas y adolescentes en nuestro país que están viviendo en la calle. Cuando el ministro de Desarrollo Social planteó esta situación, dijo que días después que se iban a anunciar medidas. Es decir, el ministro anunció que iba a anunciar medidas. Una cosa bien insólita, porque yo no hago un punto de prensa para anunciar que voy a anunciar medidas. O sea, si yo sé que hay 547 niños y niñas y adolescentes que están viviendo en situación de calle, y cuando además se da cuenta de que 131 niños y niñas viven permanentemente en la calle, y además el ministro dice, y tenemos identificado quiénes son y dónde están,
y dice, por lo tanto, esto ya es un paso. Yo doy cuenta, presidente, de que esta es una situación que por lo menos es abarcable y que por lo tanto es bastante alcanzable como para poder resolver. Pero cuando el ministro, como respuesta a esto, dice que lo que se va a hacer es anunciar, o sea, lo que hace es anunciar que van a anunciar medidas, yo me pregunto, ¿qué es lo que está esperando el ministro? ¿Que se produzca una tragedia para poder actuar? O sea, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Y la verdad de las cosas, presidente, es que lo que me queda claro es que acá claramente el gobierno y particularmente el ministro de Desarrollo Social no ha sido capaz de presentar un plan concreto y básico para poder abordar esta situación, y que debiésemos exigir que aquí a lo menos se aborde una problemática de manera integral, que se aumente de manera inmediata el presupuesto para personas y particularmente niños, niñas y adolescentes que viven en situación de calle de forma integral, con educadores, con psicólogos, con trabajadores sociales que los puedan acoger. Los niños, niñas y adolescentes no pueden estar en las mismas casas de emergencia en las cuales están los adultos, tienen que haber casas de acogida especializadas. El ministro, de hecho, dijo que se iban a implementar 2 a lo menos. Dijo que una en Valparaíso y una en Santiago. Eso hace varios días atrás. Yo daba cuenta de los días de altos fríos en estas últimas semanas. Sucede que hoy estuve todo el día tratando de comunicarme con personas, administrativos, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para saber en qué situación se encuentra la implementación de esos albergues. Y no están implementados. De hecho, el único albergue que hay está implementado desde el año pasado. Está a cargo de una fundación externa que es la Fundación Bosco, y sucede que la capacidad que tiene es de 8 niños y niñas. ¿Qué pasa con el resto? Son 547. O sea, ni siquiera es una cantidad de niños que sea inabordable, y el Estado chileno parece que le da lo mismo. Los niños y niñas, Chilevisión mostró un reportaje de los niños y niñas que viven debajo de los puentes, y nos da lo mismo. Yo creo, presidente, que esta comisión no puede quedar con los ojos cerrados frente a esta situación. Yo no me puedo ir a dormir tranquila después de esto, después de ver esta situación, después de constatarla, después de saber dónde están, de que el ministro nos diga sabemos quiénes son, sabemos dónde están, y que no hagamos absolutamente nada. De ver testimonios de niños y niñas que dicen que incluso están dispuestos que han pensado en suicidarse porque no ven expectativas, porque nadie los ayuda, que una sopaipilla sirve para alimentar a 2 o 3 y que de eso viven a veces porque no tienen qué comer en la calle. Entonces, si nos vamos a preocupar de los niños y niñas, bueno, hay niños y niñas que están viviendo en la calle. Es una realidad. Y estos son los datos de lo que se logró detectar, porque es muy probable, y así lo dijo el Hogar de Cristo, en algún minuto, que estos datos estén incompletos. Y yo, presidente, hay más niños y niñas y adolescentes. Y yo, presidente, creo que nosotros no podemos quedar como observadores frente a esta situación. Ha habido otro tipo de situaciones que incluso nos han llegado a movilizar. Por una niña, nosotros viajamos como comisión con una delegación a otro país, y creo que tenemos que tomar medidas. Si es necesario hacer una visita inspectiva a algunos de los lugares que hoy día están indicados, creo que hay que visitar a esos niños, hay que tomar medidas, hay que preguntarle al ministro, o sea, oficiar al ministro, y eso es lo que quiero proponer, para que nos diga cuál es el plazo para poder tomar las medidas, para saber cuáles son, cuándo va a anunciar los anuncios que dijo que iba a hacer, cuándo va a implementar los albergues que dijo que iba a implementar, y cuándo le va a dar la solución necesaria con un plan integral a esos niños y niñas que hoy día están viviendo en la calle y que están a riesgo de morir el día de mañana por las bajas temperaturas que estamos enfrentando durante estos días en nuestro país. Porque a mí me parece que es inhumano que una situación como esta se esté dando y que nosotros sencillamente miremos para el lado, porque parece que esto no es una prioridad. Y aunque fueran 2 o 3 niños o niñas, me parece que es una emergencia y es necesario abordarlo y hacerse cargo ahora. Así que eso, presidente, yo incluso quería proponerle a la comisión que el ministro de Desarrollo Social sea invitado, y también a la comisión y también la defensora de la niñez,
incluso la UNICEF si fuera necesario, porque creo que esta situación trasciende y que traspasa las normas que nosotros hemos acordado como país, incluso los pactos que hemos firmado en función de la protección de los niños, niñas y adolescentes, poniendo el interés superior de ellos por sobre cualquier otros intereses. Eso, presidente, quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Te ofrece la palabra respecto al tema? Diputado Soto. Gracias, presidente. Simplemente sumarme a la preocupación y la solicitud de la diputada Cariola. Creo que es un tema del cual esta Comisión de Familia no puede quedar ajeno y por lo tanto yo creo que lo que correspondería sería que se procediera en los dos aspectos que señalaba la diputada Cariola, ¿verdad? Primero, oficiar al ministro de Desarrollo Social para que dé cuenta de cuáles son las medidas que se están ejecutando, que se van a empezar a ejecutar para, en definitiva, afrontar esta situación y en cuáles plazos, ¿verdad? Que es la principal preocupación da la emergencia, particularmente que se vive hoy día con aquellos niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle, sobre todo, ¿verdad?, a raíz de particularmente los climas que hoy día estamos empezando a tener. Y en segundo lugar, que se pueda dejar a partir de esta oportunidad, presidente, fechada ya la posibilidad de que venga el ministro personalmente acá a dar cuenta de esta situación y en definitiva podamos conversar con él en primera persona cuáles son estas medidas y cómo también nosotros podemos colaborar para apurarlas o para mejorarlas en caso de que sea necesario. Muchas gracias. Gracias, diputado Soto. Es un tema, la verdad es que uno comienza a ver los tiempos y los tiempos no cuadran porque si nosotros vamos a esperar la próxima sesión para que el ministro venga y que puede darse, que tenga otra actividad y después se excuse para otra semana, y la verdad las cosas es que ya el invierno ya llegó, ya, o sea, el frío ya está. Es el tema, entonces me parece que creo que lo primero sería si pudiéramos gestionar una audiencia el día lunes con el ministro de Santiago para poder... o sea, ahora habría que ver la disponibilidad, porque yo creo que sería súper importante de conversar con el ministro, que este no es un tema que tengamos que dilatarlo. Lo otro es, digamos, citarlo a la comisión, pero ya el próximo miércoles ya es mucho, ¿cierto? Y un oficio, obviamente, ya el oficio no tiene razón de ser, porque no contestará a fin de mes, por los tiempos que se dan. Yo creo que podríamos hacer los diputados, ¿sí? Como creo que la mayoría de regiones nos vamos a tener que quedar acá porque el sábado de la cuenta pública, no será posible solicitar, no los que podamos, sí. Una audiencia, una reunión con el ministro el viernes. Sí, sería perfecto. ¿Cierto? Porque usted lo acaba de decir, los tiempos son importantes. Vamos a ver al ministro. Yo estoy dispuesto, no sé si alguien más quiere. Vamos. Me parece súper bien el día viernes. Ustedes estarán, lamentablemente el día viernes no. ¿Ah? Es un poco complicado porque el vuelo tengo vuelo a las 2 de la tarde. Sí, pues si los vuelos de la ciudad de Arica no son los mismos tiempos que todos los vuelos, el vuelo. Ese es el problema. Y además, digamos, tengo un tema urgente también en Arica, más o menos algo parecido. Algo parecido, pero no soy el único representante o el único integrante de la comisión. O sea, en este caso urge que se resuelva el tema, así que si se pudiera gestionar una audiencia el día viernes o mañana de repente, no sé, podría... Es que, ¿sabes qué? Este tema es urgente. Sí, estamos llamando a la jefa de gabinete para que podamos resolver rápidamente y si pudiéramos mañana una audiencia mejor para salir a la sesión. Sí, presidente, a mí me parece fundamental que usted pueda estar presente en esa audiencia y me parece fundamental que al menos los oficios porque es cierto, nosotros tenemos tiempos que pueden ser un poco lentos en razón de la necesidad y comparto que los tiempos no calzan. Y no calzan porque el ministerio ya ha dejado pasar un mes, o sea, desde que se conoció este estudio hasta ahora ha pasado un mes.
Y nosotros, si estamos dando cuenta de esta situación aquí en la comisión, no podemos hacer lo mismo, ni replicar esta situación y dejar que pase, mandar un oficio y solamente esperar que lleguen las respuestas para pasar las cuentas políticas. O sea, son los niños los que están esperando. Y efectivamente necesitamos que se tomen las medidas lo más rápido posible. Yo, presidente, vería incluso el esfuerzo de que ya que el día sábado vamos a estar todos aquí en la cuenta pública, nos pueda recibir el ministro antes de la cuenta pública, o incluso, porque yo la verdad es que creo que es muy importante que esa reunión la pueda encabezar el presidente de la comisión con todos los miembros de esta comisión, ya que efectivamente este es un esfuerzo que debe ser colectivo. Y me parece muy relevante que podamos participar todos y todas para que el ministro no solamente nos dé respuesta, y además que si es posible que hoy, terminada la sesión, el oficio que estamos solicitando, que no es muy complejo, yo puedo entregar todos los antecedentes ahora mismo, tenemos todo lo que acabo de decir, yo lo tengo por escrito, porque además en la mañana, como dije, también entregué estos antecedentes a través de la sala. Quisiéramos, pudiéramos hacerle llegar un oficio de urgencia al ministro por correo electrónico. O sea, creo que hay que tratar de saltarse todas las formalidades necesarias para que el ministerio se ponga al tanto de la preocupación que tiene esta comisión de que esta situación se resuelva a la brevedad y que nos manden la mayor cantidad de información, incluso, presidente, que lo pudiéramos facultar a usted de hacer un llamado directo al ministro a nombre de la comisión. Estamos en eso. Eso, perfecto. Estamos en eso, ahí está tratando de comunicarse a como dé lugar con el ministro y de concertar, si es posible, nos dice mañana. Gracias, presidente. Yo recuerdo que el año pasado, si no me equivoco, para la cuenta pública, nosotros estábamos con el tema de Italia. De Italia. ¿Y te acuerdas que, recuerdo que, no sé si antes de la cuenta o después de la cuenta nos recibió a muchos de nosotros, entonces podría ser dentro de esa informalidad y dada la urgencia, el sábado creo que es un día muy pertinente. Yo creo que mejor, por eso... O mañana o el sábado. ¿Sí? Ya, okay. Y ahí vamos comunicando con el personal asesor y ahí lo vemos de inmediato. Ya, pero yo creo que esto debería ser lo más rápido posible y no debería pasar del día lunes. ¿Ok? Así que sigamos con la tabla, diputada, y muchas gracias por su inquietud. Permiso. Dirige usted, siga dirigiendo. ¿Yo? Sí, tiene la palabra. ¿Le corresponde dirigir? Ya, bueno. Ya, yo sigo dirigiendo. Ya, estamos en varios, ¿algún otro varios? Diputado Vidal tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, quizás va a sonar un poco nimio el tema que va a plantear después de la urgencia del tema anterior, por supuesto, pero desconozco el detalle de los temas que está tratando esta comisión. Vengo a reemplazar a la diputada Bienvenido, Castillo diputado. Durante algunas semanas. Está con Muchas licencia gracias. médica Está con la licencia diputada médica, Castillo ella para que todo... ¿Está bien? Está bien, Eso. está bien. Se recuperó, pero va a estar algunas semanas fuera, entonces voy a estar reemplazándole. Quería plantear un tema a propósito de que hace un año atrás ingresamos con un conjunto parlamentario de distintas bancadas, entre ellos la diputada Giles y Castillo, que son de esta comisión, también el diputado Fuenzalía de Renovación Nacional, la diputada Chicardini del Partido Socialista, la diputada Carol también, creo que sí. Un proyecto de ley que lo que propone es que las familias puedan elegir el orden de los apellidos de los hijos. En el entendido de que hay familias que por distintas razones quisieran que sea el apellido de la madre, o porque hay casos donde el papá no está presente y la mamá quisiera que el apellido de ella esté primero, y ese proyecto tenía como objetivo inicial que fueran las familias respecto de los niños que van a nacer. Salir un poco de la obligatoriedad de que sea el apellido del papá el que tiene que ir primero, sino que el que la familia elija. Pero luego nos surgió también que mucha gente pide poder hacer este trámite, ahora ya de adulto, sin que necesariamente haya un trámite judicial como es ahora, sino que simplemente sea un trámite civil. Y qué bueno que llegó el diputado Naranjo, porque él presentó en ese mismo momento, en esa misma semana, un proyecto muy parecido en el mismo sentido de que sean las familias las que puedan optar el orden de los apellidos. Fue el primer, lo copiamos sin querer queriendo, pero bueno, creo que es una iniciativa que sería interesante que en algún momento se pueda discutir en esta comisión, porque si bien no tiene un carácter de urgente,
al menos en ese momento, cuando lo íbamos a conocer, hubo mucha gente que dijo, nos encantaría poder tener esta opción. En el caso en particular, el proyecto que nosotros escribimos era a propósito de una familia que en ese momento iban a ser padres y querían que su hijo llevara primero el apellido de la mamá porque era la última posibilidad en esa familia de que ese apellido no desapareciera y no alcanzó a hacer ley esto antes de que Gala naciera, que era, por eso pusimos ley Gala. De hecho, después en una ecografía no era niña, era niño, se llama Gael. no fue Gala, ya no es ley Gala, es ley Gael. Pero bueno, traigo esta colación para pedirle a la comisión si es que hay disposición de poder tramitar ese proyecto, fundirlo con el del diputado Naranjo, que reconozco lo ingresó una semana antes, no son exactamente iguales, pero acá ustedes zanjarán eso. Ella es autora también. Gracias, diputado Vidal. Diputado Zafirio. Sí. Gracias, presidente. Sí, lo que pasa es que yo había preguntado si íbamos a abordar en puntos varios los temas las mociones que íbamos a tratar de despachar en la comisión, pero entiendo que entramos al tema, no sé si es correcto. Estamos en varios diputados y de ahí tenemos como punto central justamente tratar esta refundición de los proyectos. Ya. Ok. ¿Sí? Diputado, perdón. ¿Se está refiriendo a los proyectos de adulto mayor? Ah, perfecto. La palabra es suya, diputado Zafirio. Es que es muy breve, presidente. ¿Sí? Primero se elaboró un listado de proyectos que eran 20 y tantos. No lo recuerdo con exactitud, presidente. Salvo que me vaya a mandar a buscar al apoderado, pero o me va a mandar una comunicación que se la traiga firmada. No, lo que pasa es que se había elaborado un listado de todas aquellas mociones que eventualmente podríamos ir despachando en la comisión. Y dentro del listado había una reforma constitucional que originalmente había sido derivada a la Comisión de Constitución y que la comisión pidió a la sala que se enviara a esta comisión por la gran cantidad de proyectos que tiene la Comisión de Constitución y porque dice relación con una modificación constitucional para establecer un sistema integral de garantías y derechos de los adultos mayores en particular y que crea la Defensoría del Adulto Mayor. Entonces, cuando viene además una propuesta de trabajo que no incluye ese proyecto. Sin embargo, incluye un proyecto que lo incluye como primera prioridad, que es un proyecto de ley para la protección y promoción de los derechos de los adultos mayores que aborda derechos, principios y garantías. Digo esto porque creo que es mucho más fácil despachar un proyecto de reforma constitucional porque no tenemos restricciones en términos de iniciativa legislativa en los proyectos de reforma constitucional. Sin embargo, cuando abordamos el debate de una ley que establece un marco para la protección y promoción de derechos, podemos tener, no digo que lo vayamos a tener, pero podemos enfrentar algunas dificultades de admisibilidad. Así es. Entonces, pero además, y termino por lo siguiente, ¿sí? Porque de lo que se trata en este proyecto de reforma constitucional es de dejar establecido precisamente un conjunto de derechos y garantías en la Constitución Política de la República. Y le entrega a una ley orgánica constitucional la definición en particular, el desarrollo en particular de la norma. Entonces, yo tengo la impresión que estamos partiendo al revés, que estamos debatiendo un proyecto de ley para después discutir probablemente un proyecto de reforma constitucional cuando debería ser a la inversa, porque incluso en el proyecto de reforma constitucional se puede establecer plazos para la presentación al menos de una iniciativa relacionada con un cambio de asiento que tienen ustedes hoy. Sí, juegan a las sillas musicales. Quiero que me desconcentra, presidente. O sea, usted no. Diputado, disculpe, vamos a discutir, vamos a conversar el tema que usted está planteando, que es súper importante, pero quiero interrumpir respecto a la gestión que estábamos haciendo. Existen dos alternativas en primera instancia
de que mañana el ministro nos pueda recibir a las 8 de la mañana. Que de 11 a 12 es medio complicado. Claro, claro, y la otra es de 11 a 12 del día allá en Santiago. A las 8. En Santiago. A las 8 de la mañana. Ya a las 7. No, a las 8 de la mañana. Sí. Yo también me voy de acá. Pues, ¿Sí? ¿sí? ¿No? Sí, sí, no, sí, 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 no, yo voy a estar mañana a las 8 de la mañana. Quiero que si tomamos el acuerdo de mañana concurrir a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Leonidas? ¿Sí? No, Yo sí, sí, yo también. ¿Sí? ¿Ah? No, o sea, digamos, vamos a llegar un poquito tarde a la sesión, porque no creo que sea una... No, es que, a ver... no, alcanzamos a llegar perfecto. Hay una justificación, nos comunicamos con el presidente de la... Perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, la sesión, la audiencia no va a ser más de 20 minutos, media hora. ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Acordado? Acordado, ya. Gracias. Mañana a las 8 vamos a estar en el ministerio. ¿Qué pasa? ¿Me das una copia de lo que tenéis tú para...? Ya. Ok. Diputado, la disculpa del caso puede continuar, por favor. No, sí, solo era para pedir, presidente, que ojalá pudiéramos incorporar el proyecto de reforma constitucional como una de las primeras prioridades dentro del debate para poder seguir con los proyectos de ley orgánica después con la misma temática. Nada más. Respecto al punto, ¿no? A ver, yo quería tocar el tema justamente de lo que tiene que ver, esperábamos la visita del secretario don Miguel Landero para que pudiéramos conversar respecto a cómo debiera funcionar la subcomisión de adulto mayor. Yo quiero decirle que de la misma manera como hoy día ha presentado otra iniciativa el diputado Zafirio, hay bastantes iniciativas que tienen que ver justamente con los adultos mayores. Por lo tanto, yo creo que debiéramos buscar una manera de legitimar o de poder ya establecer el día lunes como el día del funcionamiento de la subcomisión de adulto mayor, o buscar un horario que nos acomode y que podamos de alguna manera darle fluidez a esto. Diputada, ¿qué está pasando? Ya, el tema es el siguiente, por favor. Hoy día necesitamos darle cierta estabilidad a esto, ¿ya? Porque va a pasar que siempre vamos a estar conversando, discutiendo respecto a que se funcionó, no funcionó, con cuánto tiene que funcionar. Hoy día esperamos la visita de Landero para que el secretario nos diera, digamos, los lineamientos de la funcionalidad de esta subcomisión. Lo que sí quiero decirle es que hoy día tiene una tremenda importancia legislar respecto al adulto mayor. Entonces, en ese sentido, lo otro sería ya definitivamente que en la comisión se funcionáramos mitad un proyecto y mitad otro proyecto. Sí. Ya, porque la verdad es que vamos a estar todos los días y el lunes esperando que llegue la gente, que nos llegue. Entonces, debiéramos de alguna manera... Y lo otro, convocar a sesiones especiales los días lunes a Santiago, cuando porque los adultos mayores, económicamente y por problemas de tiempo y por muchas razones, les cuesta a los adultos mayores llegar hasta el Congreso, cuando nosotros el día lunes sí podemos recibirlo allá. Para eso, ¿no? Sí, diputada, por favor. Muy breve, pasamos el punto. Como esto ha tenido difusión de que nosotros vamos a hacer una subcomisión para trabajar temas de adultos mayores, la Federación de Uniones Comunales de Adultos Mayores, justamente en una reunión que tuvimos en Santiago por otro tema, nos planteó la motivación de que partiéramos justamente por el proyecto que usted estaba planteando por su intermedio, presidente, más que nada para mostrar que había un interés y una preocupación y están atentos a lo que está pasando. Como que creo que es importante canalizar las prioridades y las necesidades de ellos también. Así que por eso quería hacer el punto con respecto a lo que decía el diputado Zafirio, presidente. Gracias. Gracias, diputada. Yo de verdad, o sea, yo tengo la disposición de poder darme el tiempo el día lunes de poder
poder digamos, funcionar, pero estoy viendo que hay varios que me están manifestando individualmente que tienen problemas con los horarios. Entonces, yo, por eso, si aquí en esta comisión habíamos acordado de conformar la subcomisión, de que íbamos a trabajar, que requerimos solamente de un quórum de 4 diputados para funcionar, ¿sí? Presidente, con los diputados que conversamos el otro día, que yo me quedé conversando, el martes pasado hubo como un impasse familiar. Sabemos que el diputado Keitel está operado, que el diputado Carter tuvo también una urgencia en ese momento, pero por lo menos los que estuvimos, claro que estaba con el ministro, el diputado Romero, pero por lo menos ese día vimos que habría quórum de 4 diputados para trabajar los proyectos. No necesitamos a todos que estén el martes a las 15, de 15 a 16:15 más o menos. Los martes. No, el horario que originalmente había propuesto, porque los martes. Ese día lo conversamos que hubo como un impasse, por eso como que todos un poco se atrasaron y tuvimos que hacer esa sesión informal, digamos, esa reunión informal. Pero por lo menos con los que llegaron ese día, estaban todos como organizados para ese horario el día martes, entendiendo que el quórum igual es súper bajo para poder trabajar. Lo que pasa, sí, diputada Muñoz. Sí, yo quería más que nada, agradecer la instancia de estar aquí. Nuevamente vamos a discutir lo mismo, ¿cierto?, de la subcomisión. Eso está pasando, sí. Pero más que nada yo quería como aclarar los puntos. Por ejemplo, el hecho de que ayer nuevamente discutimos esto, que la subcomisión iba a ser para escuchar a la ciudadanía, ¿cierto? Y habíamos quedado también, bueno, al menos yo había entendido así, de que esta jornada podríamos dividirla, ¿cierto?, 1 hora, por ejemplo, para discutir los proyectos legislativos de adulto mayor y la otra 1h30 para los otros relacionados con familia. Entonces, una propuesta que ayer habíamos intentado consensuar, ¿cierto?, para tener ese espacio para escuchar a los adultos mayores, ¿cierto?, el lunes o el martes. Entonces eso quería ver si sigue en pie, más o menos, para tener una claridad de para dónde estamos apuntando. Yo lo que pasa es que yo he seguido los acuerdos que ya se han tomado. Aquí se acordó formar una subcomisión en la cual iba a funcionar los días martes a las 15 horas. Todos teníamos algunas otras comisiones, pero íbamos a ver cómo disponíamos de los tiempos para que esto realmente fuera viable. Y ayer ya comenzaron con algunas inquietudes, que se van a acercar la mañana, que hay algunos problemas de horario para la próxima semana. Entonces yo quiero dejar establecido, ¿por qué quiero dejar establecido esto? Porque hoy día ya se hizo un trabajo de una selección de proyectos, se estuvo conversando con varios asesores, con varios diputados para que sea prioridad. Encontramos un proyecto muy interesante que tiene que ver con este sistema de garantía, el proyecto que también acaba de manifestar el diputado Zafiro, decía hay una serie de iniciativas que tienen que ver con los adultos mayores y que sería súper importante de alguna manera concretarlo. Y como vamos a estar con varios proyectos, bueno, ¿sabes qué? Nosotros requerimos seguir trabajando en esta línea. Ahora bien, yo dejo a disposición de la comisión que podamos definir ya los horarios, o sea, el calendario de trabajo. Vamos a sesionar los días martes para la subcomisión de adultos mayores. ¿Hay compromiso con eso? Perfecto. Porque si no hay, y vamos a estar viendo pocos diputados, nos vamos a atrasar más todavía que dejar claramente establecido el día miércoles como mitad de un proyecto y mitad del proyecto de adulto mayor. ¿Qué pasa? Que si dejamos para el próximo martes trabajar comisión de adulto mayor y no trabajamos el próximo martes, no tenemos el quórum necesario, ya vamos a atrasar y vamos a tener que reprogramar nuevamente para otra semana. Y a mí me interesa que saquemos lo más pronto posible los proyectos que están durmiendo de hace un montón de años acá en el Parlamento. Diputada Cariola y alguien más. Presidente, yo creo que, nosotros somos la comisión de familia y adulto mayor. Personalmente no estoy de acuerdo con que tengamos una subcomisión. O sea, yo quiero ser muy honesta en esta idea de que creo que plantear de que los temas de adultos mayores se tengan que tratar en una subcomisión, creo que no le da la importancia política que tiene el tema de los adultos mayores. Porque finalmente vamos a tratar los temas de adulto mayor
en un grupo acotado de parlamentarios, en un horario donde algunos puedan llegar, me parece que no corresponde. O sea, yo creo que los temas de adultos y adultas mayores deben ser tratados en el horario que corresponde de trabajo de la comisión. Creo que tienen que ser tratados con la Comisión de Familia y Adulto Mayor en su constitución completa, porque una subcomisión primero no tiene facultad para legislar. O sea, eso es un elemento que, al menos en términos reglamentarios, no... A menos de que usted esté hablando de una subcomisión con otras características, yo nunca había escuchado esto de constituir una subcomisión. O sea, verdad es una cosa muy extraña. Nosotros somos una cámara legislativa. No estamos para andar haciendo cosas simbólicas. O sea, y menos cuando se trata de temas donde tenemos que hacer de forma seria nuestro trabajo. Entonces, yo creo, y en esto creo que hay que ser muy concreto. Nosotros tenemos que tratar los temas de adultos y adultas mayores. Y por lo tanto, yo lo que haría, y creo que en eso tenemos que asumir el compromiso, en que dentro de la propuesta de priorización de proyectos de ley que se nos ha planteado acá, nosotros tenemos ya el compromiso de tramitar, y de hecho tenemos que comenzar a hacerlo en particular, el tema de pensiones alimenticias, porque ya tuvimos las audiencias, que nos dispongamos a dividir las horas de trabajo que tenemos. Yo no sé si hay disposición de los miembros de la comisión a empezar, por ejemplo, 1 hora antes. La comisión, nosotros estamos citados a las 6, no se puede. O sea, estamos todos en comisión. Bueno, si no se puede partir 1 hora antes, entonces partir la comisión de trabajo que tenemos, dividir la sesión en 2 partes, como lo hemos hecho en otras comisiones, y tramitar la primera parte pensiones alimenticias y la segunda parte adultos mayores, o a la inversa, la primera parte adultos mayores y la segunda parte pensiones alimenticias, considerando que si en la primera parte vamos a tener audiencias con adultos y adultas mayores para que puedan tener acceso y venir a la comisión, que sea un poco más temprano. Y pudiésemos fijar algunas audiencias, y en esto yo quiero hacer una propuesta concreta, que los días lunes a las 11 de la mañana, por ejemplo, en Santiago, pudiésemos lunes por medio fijar lunes de audiencias donde pudiéramos facilitar audiencias a organizaciones, pero con la comisión constituida, no con subcomisiones, porque creo que con esa lógica vamos a poder no solamente tomar acuerdos, sino que tomar definiciones. Y eso en términos de una comisión constituida y no una subcomisión, que por lo demás es una figura que yo no sé, el secretario me podrá corregir, pero yo al menos hasta ahora no lo había escuchado. Eso, presidente. Gracias, diputada Carolina Marzano. Gracias, presidente, por su intermedio. Contarle a la diputada que esta propuesta, cuando yo la hice, primero me basé en el reglamento. O sea, no es nada extraño. Uno acá no puede llegar y hacer cosas arbitrarias. Se entiende la seriedad, y tengo la misma seriedad que el resto de la comisión para plantear temas. Esto es absolutamente vinculante, porque además esto se sometió a votación. Ya estábamos el día que yo lo planteé, no sé si usted estaba, esto se votó, se planteó, yo conversé previamente, les expliqué, busqué la opinión de los diputados y diputadas, obviamente la opinión del presidente también, para ver disponibilidad de tiempo, de apoyo, y obviamente la recepción afortunadamente fue súper positiva. Esto está en el reglamento, no recuerdo exactamente qué punto es del reglamento, y finalmente tiene el fundamento de que el año pasado también en las 2 presidencias que hubo no vimos ningún proyecto, entendiendo que los proyectos eran súper fuertes e importantes, pero no vimos. También estuvo la disponibilidad de dividir los horarios, no se hizo, y efectivamente es la Comisión de Familia y Adulto Mayor, pero en el 2018 no vimos ningún proyecto de adulto mayor. Entonces la intencionalidad basada en el reglamento que propuse fue trabajar con el tiempo, la dedicación que se merece el tema de los adultos mayores, porque siendo una comisión con ese apellido o ese nombre no se trabajó así. Y esto fue votado de manera democrática, transversal, entonces ese es el fundamento y donde todos pudimos opinar, obviamente, aquella vez. Muchas gracias, presidente. Diputado Durán. Presidente,
originalmente yo también estaba de acuerdo en poder buscar un día aparte de nuestra sesión permanente para que funcionara una subcomisión, ¿ya? Pero aquí en esta mesa se nos ha dicho que posiblemente esa reunión de subcomisión no se puede legislar, y a lo mejor nuestro secretario nos podría ilustrar en ese sentido para tener a ciencia cierta qué es lo que pasa. También es cierto que debiéramos a lo mejor hacer el esfuerzo, si es que no se puede constituir esa subcomisión y no se puede hacer reuniones para legislar en un horario diferente, que nos organicemos definitivamente en esta hora, dividirla, como decía la diputada Cariola, como así en algún momento vimos la ley de violencia integral contra la mujer y la ley de adopción, pero hacerlo con un orden y que se fijen metas y que lo podamos realizar de la mejor manera, ¿ya? En realidad no hay voluntad, sí, hay voluntad de hacerlo en otro día, pero si no nos faculta el reglamento sería algo estéril y sin ningún propósito. Por lo tanto, veamos entonces la opción de hacerlo en el horario correspondiente. Presidente, uno de los argumentos más de peso que se dio para constituir esta subcomisión, y por eso mayoritariamente la apoyamos, diputada, es que el horario y la lejanía va a dificultar que los adultos mayores lleguen acá a Valparaíso. Por eso se había propuesto inicialmente que nos constituyéramos toda la comisión en Santiago alguna hora los días lunes. Y esto era la idea original, ¿ya? Y después, como habían dificultades algunos parlamentarios, se decidió hacerla el día martes. Pero usted comprenderá, y termino con esto, presidente, por su intermedio, a la diputada, que a esta hora de la noche, y adultos mayores que vengan de la región del Biobío o del norte, le dificulta, pues. No están en condiciones ni con ganas, y obviamente quieren ser escuchados y quieren que también legislemos para irle solucionando sus problemas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Carlos Cariola. Para cerrar el tema. Sí, presidente. A ver, yo para no herir ninguna susceptibilidad, y primero pedirle las disculpas a la diputada Marzán si ella se sintió ofendida con lo que yo planteé, porque de ninguna forma yo estoy descalificando la propuesta que ella ha hecho. De hecho, ni siquiera conocía la propuesta que ella había planteado, no sabía, no me la había planteado a mí. Yo no tenía idea de esta propuesta. Falté a la comisión donde se planteó esta propuesta, pero efectivamente las subcomisiones, según el reglamento, se dan en situaciones sumamente excepcionales y en función de la tramitación de un proyecto en casos muy excepcionales cuando se requiere la necesidad. Yo, frente a esa situación, y efectivamente no comparto la necesidad de tener una subcomisión. Sin embargo, creo que la propuesta que se hace, si bien tiene un buen sentido, y yo comparto el sentido que nos propone la diputada Marzán, que no sabía tampoco que la propuesta venía de ella, insisto, y pido las disculpas a propósito de la... Si la diputada se sintió descalificada con mi opinión, pero creo que nosotros si tenemos... Yo lo que quiero hacer es valer el hecho de que la comisión en su conjunto se reúna para escuchar a los adultos y adultas mayores, y que no se utilice el hecho de que se pueda reunir una subcomisión con menos quórum o con menos calificación para que finalmente no tengamos que legislar como en la constitución completa de nuestra comisión el tema de los adultos y adultas mayores, porque de lo contrario le vamos a quitar valor a un tema que, a mi parecer, es fundamental. Y es un tema que nunca hasta ahora ha sido prioridad. Yo no estuve en el periodo anterior en esta comisión, en la comisión de adultos y adultas mayores. Y me parece que efectivamente en esta comisión no ha sido los temas, los proyectos de ley en esta materia una prioridad en su tramitación. Y en eso la diputada tiene razón. Pero eso no significa que en este periodo legislativo no lo pueda hacer a partir de los acuerdos que nosotros podamos tomar. Y de hecho por eso creo que si nosotros acordamos una jornada adicional como comisión el día lunes, por ejemplo, o dividimos la comisión en dos partes,
pero en el desarrollo de una comisión podemos hacerlo. Ahora, si hay un acuerdo tomado, ese acuerdo efectivamente, y en eso la diputada Marzán tiene un punto, y creo que ese punto hay que respetarlo, es un punto reglamentario. Si la comisión ya tomó una decisión y tomó una posición mayoritaria que supera los 2/3 según lo que dice el reglamento, efectivamente el acuerdo está tomado, y más allá de que yo no estoy de acuerdo, digamos, yo no estuve ese día en que tomaron la decisión, y por lo tanto me estoy colgando de un debate en que no conocía los elementos de fondo, por lo tanto pido las disculpas correspondientes al respecto. Creo que la decisión está tomada, por lo tanto lo único que hay que hacer es fijar cuáles son las condiciones, y creo que el secretario ahí debiera decirnos entonces cuáles son las capacidades de esa subcomisión, porque lo que sería lamentable es que la subcomisión se reúna y que no pueda utilizar ninguna de sus facultades y que termine siendo un acto testimonial, porque creo yo que ese es el principal temor, al menos que a mí me surge a partir de que definamos una comisión y que finalmente esta comisión, por tener una subcomisión, pierda toda la prioridad de un tema que sí tiene que seguir siendo prioridad para la legislación en materia de adultos y adultas mayores. Gracias, presidente. Solo pedirle que respetemos el acuerdo y avancemos. Llevamos una hora discutiendo y no hemos avanzado nada. Pero que fija el día, pues. A ver. ¿Ah? Esperando. Bien, ¿seguimos con el acuerdo? Sí, pues sí está tomado, no se puede revertir, tendría que haber unanimidad. Entonces el día martes se van a ver los proyectos que corresponden a los adultos mayores. Lo que nosotros queríamos, secretario, ¿qué tiene que decir respecto al tema? ¿Que no se puede legislar? Presidente, yo en una sesión anterior, cuando se me consultó, expresé una opinión. Pero que, prenda el micrófono. Por favor. Con todo gusto. Dije que en una sesión anterior, cuando se planteó el problema, yo expresé una opinión que no fue bien recogida por algunos o algunas señoras diputadas o diputados. Pero lo que manifesté es que, de acuerdo con el artículo 223, a que se refirió la diputada Cariola, dice expresamente: las comisiones, a fin de allegar todos los antecedentes que estimen pertinentes para el adecuado despacho de un proyecto de ley, o para acelerar el trabajo legislativo, podrán establecer subcomisiones, salvo que la tercera parte de sus integrantes se oponga a ello. Producto de eso fue que la comisión acordó invitar a la sesión de esta tarde al señor secretario general de la Cámara de Diputados para que se refiriera en general a la práctica parlamentaria que hay sobre este tema, porque ustedes ven que todo esto de la subcomisión está establecido en un inciso del artículo 223. Lamentablemente el secretario vino un rato antes a la comisión y se sentía bastante enfermo y se tuvo que retirar, y planteó que sí lo haría la próxima semana. En síntesis, yo lo único que puedo plantear es que nosotros no nos ha tocado nunca trabajar con una subcomisión. Se aplicarán normas de la práctica parlamentaria, pero lo que es cierto es que estas subcomisiones no pueden legislar. Presidente. Diputado Vidal. Quizá ser muy sintético, pero creo que la propuesta que recoge más el espíritu de lo que quiere lograr la comisión es que se divida, como propone usted, la sesión ordinaria para poder darle prioridad al tema adulto mayor, pero no descuidar los otros temas, y hacer la sesión además los días lunes. Yo creo que no va a haber problema de quórum. Martes. No, yo en algún momento se mencionó la posibilidad de que se sesionara los lunes en algún horario de las 11 de la mañana o el de las 3, 2:30 de la tarde en Santiago, con calidad de audiencias, para que en esas sesiones se puedan recibir a todas las personas que tienen interés de ser escuchados por la comisión. Y yo de verdad creo que no va a haber problema de quórum en la medida que haya disponibilidad de los parlamentarios asistir. Diputado Marzán. Presidente. No la subcomisión. Lo que yo estoy diciendo es que la comisión sesione los días lunes en un horario extraordinario y que tenga calidad de audiencias para que luego traigan las resoluciones en esta instancia, en el horario formal.
yo creo que ese horario del martes va a ser más complicado porque siempre va a haber tope con otras comisiones, con las reuniones de bancada en el horario de almuerzo. Va a ser un cacho que funcione porque además se acota la cantidad de parlamentarios que van a participar. Que se convoque la comisión completa el día lunes, audiencia, para escuchar a toda la gente que haya que escuchar. Gracias, diputada Marcela. Como para ir cerrando, yo creo, a mí me quedó clarísimo que esta subcomisión sí puede agilizar los proyectos, legislar y que después lo que se tome en acuerdo, eso se ratifica en la comisión, se ratifica. No es que se vuelvan a ver los proyectos, sino la verdad a mí tampoco yo tampoco encontraría sentido estar haciendo una subcomisión si en el fondo no vamos a tener ninguna facultad de poder estar revisando, legislando y viendo los proyectos. A mí me quedó clarísimo que era así. ¿Ya? No. ¿Cómo? Presidente. A ver, es que pasa lo siguiente, disculpa. A ver, secretario, que en una parte yo vi, y para salir de duda, y poder aclarar, en una parte dice en el artículo 223 que usted menciona, en su último inciso, dice, y se podrá legislar, o se podrá, digamos, ¿qué dice el 223? Sí, porque fundamentalmente, señor presidente, dice, para reunir todos los antecedentes que se estimen pertinentes para el adecuado proyecto, para el adecuado despacho de un proyecto de ley o para acelerar el trabajo legislativo. ¿Cuál es el trabajo legislativo? No significa, pero no significa, y es una práctica reconocida, que no se puede legislar en esta subcomisión. Ya, hay un tema de hermenéutica que vamos a... Sí, interpretación ahí, sí. Porque yo trabajo legislativo, para mí es legislar, o sea... Por esa razón, pero a ver... Vamos a hacer lo siguiente. Porque no podemos seguir discutiendo y debatiendo en esto mismo, ¿ya? Es que no habiendo claridad de eso. Vamos a ver, por lo pronto el día martes va a sesionar la subcomisión de adulto mayor y el día miércoles, para poder adelantar trabajo, y el día miércoles volver a invitar o citar al secretario y que nos venga a exponer este tema, ¿ok? ¿Ya? Si no, ¿Para qué? ¿Con qué objeto? porque tenemos proyectos que revisar, no vamos a votar nada. Pero sí es importante, por ejemplo, lo que ha manifestado el diputado Zafirio. Hay un proyecto que se entregó ahora que no estaba dentro del listado. ¿Sí? Y vamos a estar de acuerdo. Sí, presidente, pero le propongo que... quiero hacer una propuesta, si la diputada Marzán está de acuerdo, que podamos solicitar a la Secretaría de la Cámara una claridad respecto de cómo funciona el tema de la subcomisión y que se aclaren los puntos, porque ella misma lo dijo recién, si la subcomisión, y yo comparto el punto, si la subcomisión, y que es la razón por la que no estoy de acuerdo, si la subcomisión no tiene facultad absoluta para legislar, no tiene ningún sentido, porque creo que los adultos y adultas mayores no se merecen ese tratamiento, que fue lo que argumenté en el principio de mi punto. Creo que no tienen que estar convocados a un espacio pleno, como es la Comisión de Adultos y Adultas Mayores, que es la Comisión de Familia y Adultos y Adultas Mayores. Entonces, que nos convoquemos el día martes como subcomisión, sin tener claridad de cómo funciona esta entidad, a mí me parece que tampoco tiene mucho sentido. Entonces, le quiero proponer a la comisión y a usted, presidente, si le parece, que si nos vamos a convocar el martes para empezar a trabajar los proyectos de adultos y adulta mayor, para no perder el objetivo de fondo, que lo comparto, nos convoquemos como comisión de familia y adulto mayor, pero con el tema exclusivo de los proyectos de adulto mayor, o sea, sin perder el foco de empezar a ver los proyectos de adulto mayor hasta que nos llegue el pronunciamiento de la Secretaría General y tener claridad de cuál es el objeto de la subcomisión y así poder resolver finalmente cómo va a funcionar eso. Porque si no, de lo contrario, entiendo, presidente, que
ni siquiera la persona que lo propone tiene seguridad de sostener su propuesta si es que esa propuesta no se condice con lo de fondo, que es la necesidad de legislar dentro de la subcomisión. Tome agua, diputada. Ya, bien, vamos a sesionar el día martes y yo creo que con la propuesta de la diputada Carol Carrera yo voy a hacer uso de mis facultades y voy a convocar para el día martes a sesión de la Comisión de Familia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Acordado? Acordado. Ya. Para ver temas de adulto mayor. 15 horas. ¿No? 15 horas. De 15 horas. a 16:30. Sí. Ya. 16. Seguimos con la... Diputada, por favor, sigamos con la tabla. Tenemos que ir a acostar temprano y mañana viajar a Santiago. ¿Sí? 15 a 16. Ya. Continuamos con la tabla. Yo quiero, respecto a esta unión de refundición de proyectos que tienen que ver justamente con el tema de las pensiones alimenticias, quisiera solicitarle si puede exponer mi asesor Fernando García para que pueda dar graficar de lo que se hizo junto a otros asesores y de cómo se deberá trabajar para hacer más eficiente justamente la labor legislativa en estos proyectos. ¿Les parece? Fernando. Vamos para su expulsión. Vamos a ver cambio. Muchas gracias, señor presidente. Me acompaña también la abogada Karina Uribe, quien es la asesora del diputado Naranjo, autor de 2 de las 7 iniciativas refundidas. Bueno, se nos encomendó en sesión del 17 de abril del 2019 al grupo de asesores parlamentarios que pudiésemos trabajar en una idea, que es refundir en un solo texto los 7 boletines refundidos, de tal forma de tener un solo cuerpo legislativo o un solo cuerpo legal para poder introducir indicaciones de forma más sencilla y que pueda tener una coherencia y no tener que procedimentalmente ingresar indicaciones en cada uno de los boletines haciendo mención a ellos y tener que votar de forma separada aquellos boletines que eran excluyentes unos de otros. En ese sentido, se citó en 2 oportunidades a los asesores de todos los diputados, miembros de la comisión, a trabajar, y en la segunda de esas citaciones trabajamos en este texto refundido las asesoras y los asesores de la diputada Giles, Francesca Muñoz, Marzán, Castillo, y de los diputados Durán, Keitel y Rocaful. El texto que proponemos reúne las siguientes ideas. Tomemos primero en consideración que todos los proyectos refundidos ya comparten la misma idea matriz. Esto es la modificación en general de los mecanismos de sanción y procedimientos de cobro de las pensiones de alimentos adeudadas. En ese sentido, este cuerpo refundido propone crear un registro nacional de deudores de alimentos de carácter público, tipificar el no pago de los alimentos como delito de violencia intrafamiliar, mejorar el sistema de retención de sueldos y embargos, simplificar el procedimiento de autorización judicial para salir del país en los casos de menores cuyos padres no han pagado la pensión, transformar en créditos de primera clase las deudas por concepto de pensión alimenticia, modificar la ley de quiebra para dejar subsistentes las deudas por concepto de alimento que no se alcancen a pagar durante la liquidación de los bienes del deudor, aumentar las exigencias de las causales que permiten al deudor excusarse por cumplir los apremios de resto nocturno y declarar imprescriptible las pensiones de alimentos. En este sentido, nos reducimos a un trabajo meramente formal, en donde transcribimos los articulados de los proyectos que eran compatibles entre sí y los que no eran compatibles entre sí, que son básicamente las sanciones aparejadas al no cumplimiento y la creación de este registro, fue consensuado en un texto único que se les propone a ustedes. Así, lo que se propone es un proyecto que contempla 4 artículos.
¿Por qué 4 artículos? Porque son 4 los cuerpos legales que se modifican. El artículo primero modifica la ley de abandono de familia y pago de pensiones, que es la 14.908, es decir, la que toca el tema de pensiones de alimento propiamente tal. El segundo cuerpo normativo es el Código Civil. El tercer cuerpo normativo es la ley de violencia intrafamiliar, y el último cuerpo normativo y cuarto es la ley de quiebra de personas naturales. En ese sentido, el artículo primero es el grueso del proyecto, puesto que está constituido por 8 numerales que albergan en total aproximadamente 27 artículos, y los otros 3 artículos solamente modifican en 1 o 2 aspectos esos cuerpos legales ya existentes. En este orden de ideas, entonces, se comenzó a elaborar las modificaciones, por ejemplo, en el numeral 1 del artículo 1, en su numeral primero, al artículo 8, para ingresar un texto en el siguiente tenor: se podrán detener asimismo las cuotas fijadas para dar cumplimiento a deudas o saldos insolutos de pensiones alimenticias vigentes, respetando el porcentaje a que hace referencia el artículo anterior. Esto es parte de uno de los proyectos refundidos y se transcribió tal cual. No es mi interés alargarme en el texto, la idea es que lo puedan conocer y realizarles las indicaciones pertinentes, pero tenemos que hacer 2 aprehensiones. La primera de ellas es que, en cuanto a la creación del registro de deudores, materia que Karina podrá referirse más en extenso, en el caso en que tengan dudas, requerimos o tienen que tener consideración que se requiere el patrocinio del Ejecutivo, porque puede existir algún vicio de inconstitucionalidad porque se le está otorgando a algún servicio que no se individualiza en los proyectos la facultad de crear un registro y de administrarlo. En ese sentido, va a incurrir sí o sí en presupuesto, por lo tanto va a incurrir en gasto del fisco en esto, y tendría que extenderse alguna ley orgánica probablemente de alguno de los servicios del Estado. Y el segundo aspecto es que es importante que, a raíz de lo que ustedes puedan conocer hoy, al menos se pueda tomar la unanimidad para que este texto sea considerado como el texto originario de estos proyectos refundidos. Es decir, los proyectos refundidos pasan a ser este, y este es el texto originario, no es una indicación sobre esos proyectos. De tal forma que, como texto originario, pueden hacerse indicaciones sobre este. Si no se tomase ese acuerdo por unanimidad de la comisión, quedaríamos en un vicio reglamentario porque no pueden ingresar después indicaciones sobre indicaciones. Karina les puede detallar sobre el registro y sobre las modificaciones a la ley de violencia intrafamiliar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tal como señaló Fernando, y me voy a referir a 2 temas de forma muy breve: al registro de deudores de alimentos y a considerar el incumplimiento de pago como violencia intrafamiliar. Aquí había que hacer, respecto al registro de deudores, me gustaría hacer presente que nosotros tomamos 3 propuestas: el boletín 11.813, el boletín 11.738 y 10.450. Trabajamos sobre el boletín 10.259, que es, digamos, el boletín más completo que presenta el detalle del registro de deudores de alimentos. Al respecto, nos gustaría se tomaron todas las indicaciones respecto a la creación de este Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Sin embargo, las diferencias que aparecen respecto de las mociones dice relación en qué momento un deudor va a pasar, o una persona morosa pasa al registro de deudores. Nosotros nos quedamos, y creo que parece más adecuado, en caso que sean 2 o más cuotas consecutivas o alternadas de alimentos. Habiéndose incumplido 2 o más cuotas consecutivas o alternadas de alimentos, el moroso deberá pasar a el registro de deudores. ¿Por qué lo hacemos presente? Porque hay indicaciones que señalan que en caso que el incumplimiento sean 3 o más cuotas, y otros señalan que sean 5 o más cuotas. El problema es que en la práctica eso alarga demasiado, porque tendríamos que esperar casi 7 meses de incumplimiento para que recién pasara a la morosidad. Entonces, la propuesta de los asesores y de las asesoras es que sea 2 o más cuotas consecutivas o alternadas de alimentos. ¿Ya? Luego hay una indicación que proponía agregar, luego que se enviaba al deudor al registro de alimentos,
se proponía darle 5 días para que él pudiera impugnarlo. Y respecto a esa indicación, los asesores y asesoras creemos que no es pertinente porque vuelve a dilatar. Porque actualmente, cuando una persona, respecto de un deudor de alimentos, se propone una medida de apremio, el tribunal ya da 3 días para poder impugnar esa decisión y poder acompañar antecedentes. Entonces aquí sería volver a darle 5 días más y ahí vamos entonces, son días hábiles y ya tenemos 15 días en que todavía no se puede aplicar el apremio. De manera que en la propuesta lo que se hace es proponer a los diputados y diputadas que esa indicación se elimine. Y por último, el proyecto de ley que establece o considera el incumplimiento de pagos de pensiones de alimentos como violencia intrafamiliar tenía algunos problemas técnicos por lo siguiente. De acuerdo a ese proyecto de ley, creo que lo presentó la diputada Cariola, ¿no? Sí. El proyecto de ley propone considerar el incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos como una causal de violencia intrafamiliar. Y lo que hace, en términos técnicos, es modificar la ley 20.066 que se refiere a que establece la violencia intrafamiliar. Lo que propone es agregar un nuevo inciso al artículo 5. El artículo 5 de la ley 20.066 establece las relaciones de parentesco en virtud de las cuales se da la violencia intrafamiliar. Y además, la ley de violencia intrafamiliar considera dos tribunales competentes para conocer, el Tribunal Penal y el Tribunal de Familia, ¿ya? Y luego, lo otro que hace el proyecto de ley es agregar, a propósito de las medidas de apremio frente a violencia intrafamiliar, el delito, el incumplimiento de pensiones de alimento, y nosotros consideramos como asesores que no debiera ir ahí. ¿Por qué? Porque los apremios de la ley de violencia intrafamiliar no dicen ninguna relación con el incumplimiento de pago. Por ejemplo, alejarse de la víctima, quitar armas, y no tiene relación con el tema de, en definitiva, mandar a una persona a un registro por haber incumplido la pensión de alimento y además considerarlo violencia intrafamiliar. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es proponer una nueva redacción, ya eliminando la redacción propuesta y las modificaciones propuestas por los proyectos de ley, y lo que proponen los asesores y asesoras es agregar un nuevo inciso final al artículo 5 que señala expresamente que también será constitutivo de violencia intrafamiliar el incumplimiento reiterado del pago de alimentos, el cual se verificará en el evento que el alimentante no hubiere pagado 2 o más cuotas consecutivas y alternadas. De esa manera lo hacemos coherente con el ingreso a el registro, fijados por resolución judicial firme o acordados por un equivalente jurisdiccional a favor del alimentario. En este caso, el tribunal va a remitir los antecedentes al registro contemplado en el artículo 12, es decir, el registro de a los que se envía a las personas que han sido condenadas por violencia intrafamiliar como autor de dicha conducta. Y además se envía al registro de deudores de alimentos. Es decir, de acuerdo a la moción original, lo que se planteaba era enviar los antecedentes al juez penal, pero eso no tiene sentido, porque actualmente la ley de violencia intrafamiliar establece la competencia del juez penal para el delito de maltrato habitual y en caso de delitos comunes como las lesiones, que se dé en un contexto de ciertas relaciones de parentesco. Por lo tanto, si yo estoy en un juez civil, en un juez de familia, donde ese juez de familia acredita que yo no pagué, debiera ser el mismo que automáticamente envíe los datos a los registros que correspondan y no tener que enviar todo de nuevo a la justicia penal. Por ahí van nuestras modificaciones. Bien, muchas gracias por ese tremendo trabajo que han hecho. Yo creo que, bueno, es lo que habíamos acordado de unificar todos los proyectos en un proyecto, porque si tenemos una matriz refundido, pero con artículo por artículo de cada uno de las iniciativas, indicaciones para el proyecto A, indicaciones para el proyecto B, o sea, no era imposible de poder terminar ese trabajo, y por lo tanto yo creo que es importante hoy día ya tener claridad respecto a esto y lo va a ser más eficiente. Ahora bien, nosotros podemos trabajar a partir de este proyecto como un proyecto nuevo, donde todos los autores de las diferentes iniciativas quedan como autores de este gran proyecto. Lo que sí quiero, aquí estaba conversando con el secretario, lo que tiene que ver en la legitimación de este nuevo proyecto prácticamente. Entonces, yo sabía que teníamos que aprobarlo
en esta comisión, ¿cierto? Aprobarlo, o lo que me dice el secretario, que tendría que aprobarse como una indicación sustitutiva. Tiene un documento acá que lo respalda, ¿cierto? Y en función de eso nosotros permitirnos hacer las indicaciones que correspondan. ¿Secretario? Sí, si me permite, presidente. Por favor, secretario. Este problema ya nos suscitó a nosotros el año pasado a propósito de un proyecto de gobierno en la Comisión de Derechos Humanos. Las indicaciones sustitutivas no están legisladas tampoco en el reglamento. No lo están. Es una práctica parlamentaria. ¿Qué es lo que se entiende? Que cuando se presenta una indicación sustitutiva, esta indicación viene a matar, a eliminar el proyecto anterior y se transforma en un nuevo proyecto de ley. Y es por eso que sobre este proyecto se pueden presentar indicaciones. Esto fue lo mismo, señores diputados, y ustedes recordarán lo que nos pasó en el proyecto sobre adopción, que en un minuto se planteó que lo que nosotros estábamos haciendo estaba mal, estaba presidiendo la diputada señora Cariola, porque no se podían presentar indicaciones sobre indicaciones. Pero la verdad que no fue así. La comisión había aceptado rechazar todo lo que se había hecho con anterioridad desde el año 2013 y aceptar como propuesta esta indicación sustitutiva, que pasó a ser proyecto original. Y es por eso que tanto el gobierno presentó indicaciones y los señores y señoras diputados presentaron un montón de indicaciones más. El problema se revivió a propósito de la aprobación del proyecto de adopción la semana anterior, cuando el gobierno tomó la decisión de indicar que algunos de los artículos que habían sido modificados y aprobados por la comisión debieran entenderse como indicaciones, ¿no? Por razones de otro carácter que no me meto a explicar, ¿no es cierto? En definitiva, se aceptó esa propuesta y se echó a andar. Pero la decisión es una sola. Si se acepta este documento como indicación sustitutiva, significa que este es nuestro proyecto original. Y por lo tanto, podrán ustedes presentar todas las indicaciones, ¿no es cierto?, hasta antes del cierre del debate de cada artículo del proyecto. Esto está refrendado por un oficio de fecha 23 de octubre del 2018 que el secretario general de la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Derechos Humanos y que se hizo extensivo a todas las comisiones. Bien. Diputado Naranjo, ¿sí? No, solo es para compartir lo que ha planteado el secretario, porque para la tranquilidad de de las diversas mociones se está aceptando la autoría de todos los parlamentarios en esa indicación sustitutiva. Sí, así es. Sí, yo creo que ese es el camino más, y además ya existe jurisprudencia sobre la materia, así que no estamos inventando la rueda. No, me parece muy bien, como autor de una de las tantas iniciativas que están... Y si me permite, señor diputado, es una de las materias que también estamos en deuda en el reglamento. Espero que ustedes puedan legislar. Muy bien. ¿Ah? Ya. Bien. Sí, entonces se propone el trabajo realizado, este resumen y esta nueva propuesta como indicación sustitutiva a todos los proyectos o a todas las mociones parlamentarias. ¿Sí? ¿Vota? Ok. Llama a votación. Pero quiero aclarar una cosa. Para que esta indicación pueda estimarse como proyecto original se requiere la unanimidad. No, estaban votados en general los proyectos. Sí, anteriormente, todos los proyectos que se fusionaron. Bueno, que el señor presidente pide la unanimidad. Pide la unanimidad.
A ver, diputada. ¿Significa que no lo vamos a tramitar en particular? Sí, no en particular, pues. Y vamos a dar tiempo para las indicaciones y todo lo demás. Sí, es solo reemplazo y después se presentan todas las indicaciones respecto a este texto. Bien. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Cortita. Al secretario. Pero a propósito de la fusión, quedaría como en la historia de la ley los boletines que fueron refundidos y al mismo tiempo también, al ser tantos autores y autoras, y cada moción, las mociones parlamentarias tener un límite de 10 autores, ¿eso no implicaría que quedarían autores fuera de esta moción? Y quedarían, por tanto, autores principales y autores secundarios. No sé, estoy preguntando sobre las autorías, porque... Señora diputada, usted recordará, lo mismo pasó con adopción. En adopción nosotros tuvimos que hacer una recopilación del trabajo que se había hecho entre el año 2013 y el 2018, en que se presentó un proyecto inicial en el gobierno del presidente Piñera, después se presentaron otras indicaciones sustitutivas en el gobierno de la presidenta Bachelet, y todo eso está en la historia. Por eso que nos salió un proyecto tan largo que abarcó casi las 500 páginas, es decir, el informe. Perdón, disculpe, 5 segundos. Sí. ¿Cuáles son los diputados y diputadas que nos van a acompañar mañana a la audiencia? Por favor, que están pidiendo ya. A la audiencia mañana a las 8. ¿Está tomando nota? Sí. El diputado Romero, yo, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Tú no más? ¿Qué? ¿Qué te vas a buscar temprano? 4. Ya, seguimos. Disculpa. Presidente, no es la pregunta que hice, porque una cosa son los mensajes tienen un solo autor, que es el presidente de la República. Las mociones parlamentarias tienen varios autores, que son los diputados. Estas son mociones parlamentarias, y tienen varios autores, que son los diputados y diputadas. Entonces, la pregunta es, al ser fusiones, ¿cómo quedan las autorías del proyecto al ser una fusión? Esa es la pregunta, al ser una fusión, una indicación sustitutiva fusionada. O sea, ¿cómo van a quedar las autorías de esta indicación sustitutiva fusionada? Primero, si tiene límite de autores. Primero, señora diputada, esta indicación sustitutiva tiene que ser firmada, tiene que ser presentada por ustedes. No pueden hacerlo los asesores, ¿verdad? Y después, claro, tienen que firmar la indicación. Y van a estar comprendidos ahí en la historia todos los proyectos anteriores, señora diputada, todos los autores de los diversos proyectos, porque son 7 proyectos. Ok. Diputado Naranjo, para que votemos. Presidente, pero para que no nos hagamos enredos, si esto es igual cuando el Ejecutivo manda una indicación sustitutiva, cuando hace envía, pone la autoría. Aquí en el informe va a quedar puesto todos los autores de los diversos proyectos. Y además, todos los autores del proyecto van a formar la indicación sustitutiva. Entonces, no nos hagamos enredo por eso. Ya, lo que es importante aclarar, diputado, para que todo quede establecido antes de, y después no estemos lamentando alguna cosa. Le hemos hecho caso al secretario de cómo tenemos que proceder respecto a esto. Aquí existe ya un trabajo, y se agradece por ese trabajo de haber sintetizado, ¿cierto?, los boletines 10.259 raya 18, 10.450 raya 18, 11.738 raya 18, 11.813 raya 18, 12.182 raya 18, 12.394 raya 18, 12.244 raya 18, todo sobre pensiones alimenticias, y debemos hoy día, en este minuto, tomar el acuerdo, justamente el acuerdo de utilizar este texto ya como indicación sustitutiva. Se llama, ¿están todos de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tiene que ser firmado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acordado por unanimidad. ¿Ah? Sí, ya está tomado el acuerdo.
Sí, solo, no, sí está, perfecto. Solo destacar el trabajo de los asesores. Tremendo trabajo. Y generalmente están como en el, comillas, anonimato, están ahí. No, pues usted entiende a lo que me refiero. No somos nosotros los que estamos hablando acá. Es muy eventual que uno de ellos, por algo puntual, o de ellos o de ellas, exponga. Entonces yo creo que es súper importante destacar tremendo trabajo que hicieron, porque ahora que estamos en esta vereda, o por lo menos en lo personal, que no es mi profesión, entiendo de raíz cómo se está trabajando. Entonces los quiero felicitar, chiquillos, de verdad. ¿Ah? Y de lunes a domingo, porque uno lo llama a cada rato. Bien. Bien, está muy bien pagado. Presidente, solo una cuestión de forma, presidente, solo una cuestión de forma. El secretario me aclara, aunque no sea miembro de la comisión, uno puede firmar la indicación sustitutiva. Sí, obvio, además que usted es autor de unos proyectos, así que con mayor razón, diputado. Ya, por favor. Diputado Sangüesa se pone, dice. Ya, bueno, teníamos como otro punto, gracias. Solo para aclarar, si me permite, podríamos hacer llegar el día de mañana la redacción formal como indicación. Sí, por supuesto. Reunir las firmas para poder realizar el ingreso el día de mañana y no dilatarlo para la próxima sesión. De esa forma poder abrir el plazo para... Sería perfecto. Sí, muchas gracias. Siempre me sorprende. Hágale llegar por correo igual. Ya, a ver, seguimos. A ver, respecto a esto mismo, debiéramos abrir el plazo para las indicaciones. Secretario, saquemos la cuenta para que tengamos listo este tema y no estemos extendiendo después a otro plazo de indicaciones, porque tenemos que ya comenzar a trabajar. La próxima sesión, señoras y señores diputados, es el día 5 de junio. Establecer un plazo hasta el día viernes 7, de tal manera que nos den a nosotros el espacio suficiente después para preparar el comparado y todo, y empezar a tramitarse formalmente el día 12. ¿Sí? A ver. ¿Podría ser? ¿Viernes 7? Sí. Para las indicaciones. ¿A cuánto estamos? 29. Estamos acá. Pues muy apretado. Acá, 10 días. Hay 10 días. Cortito, por favor, diputado. Entendiendo que lo que hemos planteado es que mientras estemos en la tramitación en particular, se pueden surgir nuevas indicaciones y que se pueden ir incorporando en la tramitación. Lo que pasa es lo siguiente, que nosotros... Absolutamente. Antes de votar cada artículo. Sí, pues sí. Sí, por supuesto. Porque después se requiere unanimidad. Sin embargo, para comenzar con una matriz ya debemos tener el grueso de las indicaciones. ¿Les parece entonces que se da el plazo hasta el día viernes 7 para presentar las indicaciones? Sí. Ok, acordado. ¿Sería el día 7? El 12 empezar la tramitación. Así es. El 12 de junio comienza ya la discusión del proyecto en particular. ¿Ok? Listo. Acordado. 12 de junio. Bien. Bueno, el otro punto era recibir al secretario general de la Cámara. No está. Y lo otro tiene que ver justamente con lo que habíamos acordado de la visita a las diferentes residencias del Servicio Nacional de Menores. Sename, ya ustedes lo pidieron, se tomó el acuerdo y por lo tanto requerimos hoy día tomar detallar, por favor, detallar, y se le solicita a los miembros de la comisión, ¿cierto?, que propongan las visitas, hacer llegar a la Secretaría la visita para ordenar un cuadro cronológico respecto a las visitaciones. ¿Les parece? ¿Sí? Por favor, a la mayor brevedad para poder fijar el calendario y disponer esos tiempos. Dígame, solo hay una propuesta de la diputada señora Marzán respecto... Sí, de Villa Alemana, ¿no? Sí. Villa Alemana. Presidente, sí, por los antecedentes que enviamos nosotros y que no iban en concordancia, se contraponían con lo que había expuesto la directora, la señora Tonda, y es muy preocupante y está acá en Villa Alemana y está funcionando.
y al parecer, según los antecedentes que nosotros enviamos, no está habilitada ni con los permisos autorizados y al contrario ha tenido multas y conflictos de esa índole con el municipio, ¿ya? Entonces, por eso me parece que es urgente, porque al parecer los niños están ahí, en circunstancias que no deberían estar en ese lugar si no está con los permisos y autorizaciones correspondientes. Diputada, ¿qué fecha podríamos? Yo creo que por lo más cercano podríamos hacer la visita como primer centro en visita. Ahora, el tema son las fechas. Estamos a 29. Este fin de semana estamos muy complicados. Sería en el transcurso de la próxima semana. Sería un día de la tarde. O en la mañana, temprano. Sí, por favor, diputado. Recibo todo tipo de ofertas. Presidente, ¿por qué no lo hacemos la próxima semana en el mismo horario y como comisión nos constituimos allá? Nos queda muy lejos Villa Alemana y hagamos ya la sesión y yo creo que es más fácil solucionarlo así, ¿no? Es que no es el horario que esté funcionando, o sea, llega hasta ahora a las 5 o 6 de la tarde. ¿Y si hablamos pedimos permiso de la sala y vamos en la mañana? Y como que nos queremos constituir en Villa Alemana. Secretario, ¿cómo lo podríamos hacer respecto a esto? Para poder hacer una visita lo más rápido posible. ¿Es posible que nosotros podamos pedir permiso a la sala para ausentarnos una labor que a ustedes les corresponde? ¿Una hora? Y tendría que ser una hora también que fuera oportuna, tal vez a las 11 de la mañana, una vez que ustedes hayan dado incluso asistencia a la sala. Ya, fijamos entonces una fecha para la próxima. Villa Alemana está a 40 minutos más o menos, entonces a las 10:30 nosotros estamos en la sala. La próxima semana. Dejamos asistencia y después nos vamos para allá. ¿Cómo? Con la Comisión de Salud lo hemos hecho. ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿cómo lo han hecho? A ver, por favor. Sí, la Comisión de Salud ha solicitado permisos especiales y como acuerdo de la comisión para, por ejemplo, hacer visitas inspectivas a hospitales. De hecho, no recuerdo exactamente, creo que a Viña o a... Pero dentro del horario dentro de la mañana. Dentro de la región, dentro de la quinta región, dentro del horario de la sala. No, tendríamos que solicitar permiso. Ya, hagamos lo siguiente. Gracias, diputada. Gracias. Lo voy a conversar con la mesa para solicitar el permiso y ahí fijamos el día para la próxima semana. ¿Ya? ¿Acordado? Acordado. Ya. ¿Qué la propuesta entonces? O sea, se van a recoger la propuesta durante la semana, ¿cierto? Para que hagamos un orden cronológico respecto a las próximas visitas. En el intertanto, esta semana vamos a partir ya con Villa Alemana. ¿Parece? Bien. No habiendo más puntos que tratar y habiéndose cumplido la cuenta, se levanta la sesión. Gracias.